Hice 100 compromisos y solamente me queda uno, que es ese. Sí, 99, pero además estoy haciendo cosas a las que no me comprometí, muchísimas más, y me siento muy orgulloso, solo de dos cosas, que ya hasta me puedo ir tranquilo mañana. Una, que contribuí a que cambiara la mentalidad de nuestro pueblo con la revolución de las conciencias. Y lo segundo es que estoy muy contento porque a pesar de la pandemia se redujo la pobreza en México en el tiempo que llevamos en el gobierno y se redujo la desigualdad. Este sexenio prácticamente no vamos a crecer, el crecimiento va a ser cero o cercano al cero. Vamos a terminar el 2024 con una crisis económica similar a la crisis del 94. Pienso que el gobierno va a llevarnos a una crisis tremenda para el final de esta administración y vamos a acabar con crecimiento cero. Y los programas sociales de este gobierno han tenido un efecto significativo. Al contrario, hoy hay más pobres que en administraciones anteriores. Este programa de jóvenes destrozando su futuro, ¿no? Ay, no. Sí, porque Pues sí. y además, pues salvo que nos digan lo contrario. Pero lo que uno escucha saliendo por el país es que lo que sí han crecido son las chelerías. Estamos a un año de que concluya este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y son varios los retos, obstáculos y sobre todo también porvenires de esta llamada Cuarta Transformación. El próximo 1 de octubre de 2024 estará entregando la banda presidencial. Quédense a otro episodio de Aquí en Re. Durante su campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador anunció que tendría 100 compromisos con la ciudadanía, con el pueblo de México, y hasta la fecha se han cumplido 99, a un año de que concluya su gestión, una de las más apoyadas en la historia contemporánea de este país. Y el día de hoy vamos a analizar qué hemos avanzado, pero también lo que queda en el tintero. Somos Óscar Camacho y Alina Duarte. Hoy no tenemos a Azul, bienvenido el día de hoy, querido Óscar. Gracias. Y pues bueno, para empezar, insisto, son 99 de 100 compromisos los que se han cumplido hasta el momento de esta administración obradorista. Estamos ya en la recta final y son varios los anuncios que tenemos para la agenda de fin de año. Son varios los proyectos icónicos de esta administración. El próximo mes de diciembre se inaugurará el Tren Maya, el Transísmico, la parte de carga, la parte de pasajeros será hasta el próximo año. Tenemos un tren interurbano a la mitad, un aeropuerto que también se inaugura en la península Maya, el aeropuerto de Tulum. Y son varias las referencias que tenemos, querido Óscar, en lo que va, y una de ellas es sobre todo los programas sociales. Vamos a hacer un primer corte de caja porque son varios los retos para la siguiente administración, que también ya hablaremos de eso, pero ¿cómo ves todo esto, querido Óscar? Pues a mí me parece que lo que hoy estamos viviendo, Alina, muy buenas noches, a mí me parece que lo que estamos viviendo es histórico, sin duda, y creo que nunca mejor utilizar esa palabra, aunque en otras ocasiones se utiliza casi como de cajón, pero no, esto porque es histórico, bueno, porque estamos viendo un gobierno verdaderamente de transformación en este país, en un momento en el que si no llegaba un gobierno como este país verdaderamente se iba a ir a la ruina, que ya lo tenían abandonado, saqueado, vilipendiado, todo lo que fueron los 30 años de regímenes neoliberales. Y sin duda alguna lo que tú acabas de decir en un primer corte, que es lo primero que yo creo que sí tenemos que marcar como un primer sello de la casa, ¿no?, de la Cuarta Transformación con Andrés Manuel López Obrador, es lo que tú señalas, los programas sociales. Que llega a la presidencia y evidentemente traía el antecedente de haber llevado a la práctica algunos de esos programas cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Uno que hizo y sigue siendo historia como parte del lema de la Cuarta Transformación y que tiene que ver también con Primero los Pobres, tiene que ver con los programas sociales de apoyo a las personas de la tercera edad,
México es un país que tiene una amplia capa de personas de la tercera edad, y creo que el apoyo que les empezó a brindar a nuestros abuelitos, a nuestros viejitos y viejitas, pues fue lo que empezó a marcar el sello de Andrés Manuel López Obrador en su compromiso con la gente, ¿no? Todo el mundo se lo reconoció, y cuando llega al gobierno de federal, al Ejecutivo Federal del país, bueno, lo extendió a todo el país, porque se lo quisieron copiar después de la aplicación en la Ciudad de México, se lo quisieron copiar otros gobiernos estatales, pero de una manera muy raquítica, e incluso Peña Nieto, así como diciendo, yo también le voy a entrar, sí lo hizo, pero el pago era cada 2 meses, y era un pago infinitamente mucho menor a lo que Andrés Manuel había marcado, ¿no? Entonces, ese es, yo diría, su programa social emblemático. Pero pues no ha sido el único. A partir de ahí ha habido otra serie de programas que hoy son icónicos, como por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro. Él llega con una visión de decir, ok, ya a los de la tercera edad, pero ¿y los jóvenes? Hoy a los jóvenes en este país, decía él, se les está diciendo ninis, porque ni estudian ni trabajan. Y él rompe... Si fuese una cuestión de los jóvenes que no quieren ni estudiar ni trabajar, Ajá, cuando las oportunidades estaban totalmente invisibilizadas, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces él rompe con ese esquema y empieza a echar a andar también otro programa que es Jóvenes Construyendo el Futuro, con un muy buen apoyo económico, también una serie de becas económicas que de alguna manera vienen a ser como un soporte para que los jóvenes se alejen de las tentaciones de, sobre todo, de ser utilizados por la delincuencia organizada, por el narcotráfico, como halcones, como vigilantes, ¿no? Como burreros, como pequeños comerciantes de droga. Entonces, ese fue otro programa que yo creo hoy está siendo uno de los soportes. Tenemos también el de apoyo al campo, que es uno de los programas más exitosos, que se llama Sembrando Vida. Él vio que en el campo se necesitaban apoyos que nunca habían existido y empezó a generar un programa de apoyo a la gente para que sembrara, para que tuviera la posibilidad de ir echando a andar otra vez las tierras que durante mucho tiempo fueron abandonadas. Es otro programa también súper importante, ¿no? Yo menciono ahorita solamente estos 3, pero podríamos hacer una lista larga. Tú debes de conocer también muchos programas de apoyo que son como el emblema de este gobierno, porque primero los pobres, ¿no? Dándole cobertura a los que menos tienen. Eso es fundamental, ¿no? Y mira, en este programa que dice Sembrando Vida, que además el nombre es muy bonito, ¿no? Sí. Para empezar, después de tantos gobiernos que no nos heredaron ni la esperanza ni absolutamente nada, sembrar vida suena incluso muy, muy, muy lindo. Estuve muy de cerca en todo este proceso del proyecto de nación que se elaboró para entregar ahora a la coordinadora de los comités en defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum. Es un proyecto que abarca pues absolutamente todos los temas, me atrevería a decir, reforma del Estado, el tema del campo, soberanía alimentaria, energética, feminismos, etcétera. Y es también parte, lo traigo a colación porque es parte de este corte de caja tan necesario y urgente, además, claro, que hay que hacer de la Cuarta Transformación, que no todos los gobiernos de la región tuvieron la oportunidad de hacer, ¿no? Que fueron desestabilizados con golpes de Estado, con todas las estrategias habidas por haber, terminaron encarcelados como Lula, iba a decir desaforados, más bien destituidos como Dilma Rousseff. Y en este proyecto, a colación, lo traigo a colación porque en este proyecto de nación rescatan esta parte de Sembrando Vida. Y hubo una serie de foros y discusiones y es muy interesante a manera de crítica. La gente simpatizante de la Cuarta Transformación, lo que decía y lo que quiero compartir es, no solamente ha tenido éxito, no solo son los beneficiarios y beneficiarias que además no solo son en México, sino que hay 20,000 beneficiarios y beneficiarias en El Salvador, 20,000 en Honduras, 5,000 cooperativas en Cuba, pero particularmente este programa me llamaba mucho la atención que los reclamos de la gente tenían que ver con que querían aprender más, porque es una serie de tecnificación que se les había negado, que el campo era sinónimo de olvido, de desprecio, y entonces la gente decía, pues es que miren, ahora tenemos que ampliar este programa a los pequeños productores, a los que no tenemos porque se ponen requisitos de ciertos terrenos, ¿no? Ciertas hectáreas, etcétera, etcétera, y la gente decía, no, lo mismo que están los de Sembrando Vida, ahora los queremos nosotros, entonces es muy bonito esa transición de cómo se está concibiendo
la ayuda. No es Sí. paternalista, no es solo el dinero, sino está acompañada de una tecnificación y profesionalización Claro. tanto de las juventudes como en el campo, que ha impactado directamente, Óscar, en los resultados que hemos visto de estos organismos autónomos, que hace unas semanas dábamos cuenta aquí de estas cifras, en donde en lo que va del sexenio se han disminuido 5 millones de mexicanos y mexicanos que estaban en la pobreza, han Fundamental. salido de la pobreza. Hay varios retos, evidentemente, estamos hablando de un país con más de 60 millones de personas todavía en la pobreza, producto del olvido, producto del propio sistema capitalista en su fase neoliberal. Hemos visto también el aumento del salario mínimo en el 62%, la apreciación del peso, que a mí me parece de verdad alucinante ver que disminuyó, incluso las semanas pasadas llegó a estar en 16.50, entre 16.70 más o menos, mientras a principios de este sexenio estaban en 23 pesos por dólar, no se ha adquirido deuda, e incluso organismos como el Fondo Monetario Internacional, que no necesariamente son amigos de los gobiernos que se asumen progresistas de la región, pronosticaba un crecimiento en la economía del 3.2%. Y de ahí, esto también no solo son los programas sociales, sino además hay una serie de infraestructura, ¿no? Que no solo es poner puentes, carreteras, trenes, sino tiene que ver con una nueva concepción de cómo queremos comunicado incluso al país, cómo esos sectores históricamente excluidos no formaban parte de lo que se conoce como el desarrollo. Exactamente. Y es que creo que algo importante son, bueno, hay dos cosas que sí me gusta rescatar. Uno, lo que tú estás diciendo, o sea, no es construir obras por construir obras, no es darle dinero a la gente por darle dinero a la gente. A ver, darle dinero a la gente, el principal objetivo que tuvo es romper con todos los grupos corporativos, las organizaciones corporativas, que en todos los sexenios anteriores del PRI y del PAN, el gobierno le daba el dinero a los líderes de esas organizaciones. Claro. Y esos líderes primero se repartían con la cuchara grande y luego ya le daban las migajas a campesinos, a obreros, a amas de casa, todo. Romper con esa hegemonía de esas organizaciones fue fundamental porque es confiar en la gente y decirle, te voy a entregar tu dinero directamente. Y nunca, hasta hoy, ni siquiera la oposición ha podido decir, ni encontrar o presentar un caso donde se diga, te voy a dar dinero a cambio de que votes por mí. La gente decide, evidentemente ve con quién quiere estar, sin duda, eso no se puede negar, pero no era como antes, obligatoriamente tienen que votar por el PRI, obligatoriamente por el PAN, si no se quedan sin los, ¿no? Era así. Entonces me parece eso súper importante, creo que es uno de los cambios más radicales que se han visto con este gobierno, darle apoyos a la gente con proyectos, eso es lo que tú dices, la otra parte es lo que... No es solamente eso, sino, a ver, hay un proyecto de tren transísmico. Bueno, es porque hay una región olvidada durante muchos años que con un proyecto de un tren va a revitalizar su economía y va a ser fundamental para que la gente encuentre trabajo. El Tren Maya es otro claro ejemplo de que es un proyecto para que muchas de las comunidades que viven o que han sido olvidadas durante años en la península de Yucatán también se incorporen a la posibilidad de tener trabajo, empleos, esperemos que sean muy bien pagados, ¿no? Entonces, Sembrando Vida tampoco, no solo era, le doy dinero a los campesinos, no, hay un proyecto también para ver cómo salen las cosechas, a dónde se va a ir, qué tipo de productos se van a hacer, en qué región, son viables o no son viables. Entonces, son proyectos como... que forman parte de un proyecto de nación, no solamente de una ocurrencia, ¿no? Claro, y además eso plantea muchísimos retos, ¿no? Estamos tratando de hacer aquí un resumen fast track de lo que ha sido 5 años sumamente complejos. No vamos a acabar. No vamos a acabar, eso lo aseguro, ¿no? Pero pensando en estos retos y sobre todo también, bueno, cualquier proyecto, cualquier gobierno, al final somos seres humanos y hay una lucha de clases permanente que genera retos para cualquier administración en el marco de los que se asumen progresistas, ¿no? Que tienen ciertos límites en los cuales pueden actuar y no. Y en estos megaproyectos, pues evidentemente siguen los retos de que no se permita, ¿no? Y que eso, pues digamos, pensando en que ya viene la segunda parte, porque es innegable el tema de que va a haber una continuidad de esta cuarta transformación, se plantea el reto de todos los desarrollos inmobiliarios, lo que pueda desencadenar, que también pues la próxima administración tendrá que poner límites muy claros, pero también ya en los últimos días hemos estado escuchando a un Andrés Manuel López Obrador
pensando en voz alta, ¿no? Diciendo cuáles son los retos o cuáles son sus apuestas para el último año de gobierno, él diciendo me voy a ir y no voy a regresar, ¿no? Yo me jubilo, y ha apuntalado, al principio había dicho que eran 3 prioridades, que era con las condiciones dignas laborales para las y los trabajadores del Estado, terminar con las infraestructuras y el tema del salario mínimo. Pero en esta parte reflexiva ya le ha aumentado muchísimos pendientes, ¿no? Decía yo al principio del programa, cumplió ya a estas alturas con 99 de los 100 retos, queda Ayotzinapa, no es menor, ¿no? Claro. Que sea Ayotzinapa. Hablamos hace una semana de este tema que ha sido muy sensible para la nación y un parteaguas, ¿no? Que evidenció muchísimos conflictos y sobre todo relaciones criminales entre muchos de los sectores del Estado y los grupos criminales. Falta ese compromiso, que no es menor, se ha insistido en que se seguirá buscando verdad y justicia, que el propio subsecretario de Derechos Humanos denunció esto de, bueno, no hemos logrado dar con el paradero de 40 de 43 estudiantes, pero sigue ahí, no se ha cerrado la línea de investigación, ni se descarta nada, y se abren varios retos, Oscar, yo no sé en cuál quieres ahondar. Uno son, pues sí, las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del Estado, el aumento al salario mínimo, el que la Guardia Nacional, que se había planteado como un órgano más desde lo civil, se integre de lleno a las Fuerzas Armadas, una reforma al Poder Judicial que no nos hemos cansado aquí episodio de evidenciar toda la podredumbre del Poder Judicial, una reforma urgente, acabar con los proyectos de infraestructura e incluso también reformas constitucionales, ¿no? Ganar, obviamente, ya digamos dentro de los retos del Partido Movimiento, pues ganar la mayoría del Congreso en las próximas elecciones del 2024, y yo agregaría también el tema pues propiamente de la sucesión presidencial, ese es el gran reto, pero también de la elección de las gubernaturas. Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, el partido actualmente en el gobierno, pues se ha planteado también una serie de nuevos mecanismos para democratizar las decisiones, que si las encuestas, 4 candidatos con la posibilidad de que sean 2 más, incorporarlos, etcétera, etcétera. Entonces también el relevo del que habla el presidente es uno de los grandes temas que se presentan para la siguiente administración y para los próximos meses. Sí, yo de lo que le resta al presidente y de la lista que acabas de hacer, Alina, creo que para mí el más importante es la reforma al Poder Judicial, porque hay reformas que han dependido del presidente y que las ha echado a andar, pero hay otras donde depende de que tenga mayoría en el Congreso, 2/3 partes de mayoría, no solo mayoría simple. Y la reforma al Poder Judicial es la reforma a un punto que toca todos los días a los mexicanos, la impartición de justicia. En México, en este momento, pensar en que por alguna razón tengas que ir a un juzgado para enfrentarte a un juez es empezar a pensar cuánto dinero voy a necesitar para poderla librar, seas o no seas responsable de lo que te estén acusando y por lo cual vayas ante un juez. Porque hay infinidad de gente inocente que, siendo inocente, lo primero que dice, híjole, voy a tener que dar dinero para salir. Empezando por ahí, pero con los jueces de piso. Pero ya cuando nos vamos más arriba con los magistrados, con los ministros de la Suprema Corte, ya nos encontramos con problemas gigantescos. O sea, ministros pues que están sirviendo a las grandes corporaciones, a los grupos privilegiados de este país. Y ejemplos de ello, por ejemplo, está el amparo que se le da a Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Televisión Azteca, para que no pague 25,000 millones de pesos de impuestos que le bailó al fisco de manera descarada, ¿no? Están ministros que le dan amparos a Germán Larrea para que no atienda el mayor desastre minero ecológico que se dio en Sonora hace 9 años y por el cual la deuda, solo por reparaciones, 20,000 millones de pesos. Es decir, ya cuando la justicia llega a la parte de arriba, ya estamos hablando de miles y miles de millones y de grandes intereses. Entonces, vamos a suponer que dejar a los de arriba está bien, pero la gente de abajo vive todos los días la injusticia. Por eso a mí me parece que es el principal reto de lo que queda. Entonces, ganar las 2/3 partes en las próximas elecciones y poder echar a andar esa reforma para que los jueces sean electos, me parece fundamental, ¿no? Pero si me apuras un poquito, creo que el mayor reto del presidente Andrés Manuel y de la Cuarta Transformación es vivir sin Andrés Manuel. Claro. Sí,
básicamente son lo que estamos ahora todos los días, a pesar de que falta un año para que entregue la banda presidencial, falta un poquito menos, 10 meses, 9 meses, para que se dé la elección presidencial. Y hasta ahora estas encuestas son tremendas, ¿no? Básicamente se constató lo que muchos suponíamos y analizábamos, que era que la elección interna de Morena tenía que ver con la elección presidencial. Se estaba jugando hace unos días, unas semanas, la elección presidencial. Una de las encuestas, encuesta Covarrubias y Asociados, que en realidad esta es una de las tantas encuestas que le da ventaja al Movimiento de Regeneración Nacional, ahora con su virtual candidata Claudia Sheinbaum, le da el 64% en la encuesta, mientras a Xóchitl Gálvez, la candidata del Frente Amplio por México, de la derecha, tiene 17%, y el ninguno no sabe 13%. Lo cual hablábamos antes de entrar al aire, quien realmente está compitiendo contra Xóchitl Gálvez es el ninguno o no sabe, porque le está dando casi 50 puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum. Es decir, esta es una, insisto, de las tantas encuestas, porque en realidad todas le dan ventaja a Claudia Sheinbaum. A estas alturas es muy difícil pensar que algo va a marcar un retroceso en la tendencia que se ha sostenido no desde ahora, sino de lo que va todo este sexenio. Morena ha estado por delante de la derecha. A eso me refiero un poquito, que bueno que lo planteas en esos términos. Es que eso va a ser el reto de vivir sin Andrés Manuel, ¿no? No es un asunto caudillesco, no es un asunto que uno desee que un personaje se eternice en el poder, no. Lo hablo como reto, es decir, de que quienes sigan después de él recuperen sus principios, porque esos principios, esas líneas de acción, esos compromisos con la gente, son los que están marcando estas encuestas que precisamente tú señalas. O sea, a estas alturas, que la candidata del movimiento sea Claudia Sheinbaum es el indicativo, y que tenga una ventaja de más de 50 puntos. O sea, quien está marcando esa ventaja es Andrés Manuel. Eso es clarísimo. Sus programas, su trabajo, lo que ha hecho en esta cuarta transformación, y su candidata Claudia, que ha venido trabajando con él de la mano, cosecha parte de lo que ella también ha sembrado. Es parte de eso. Claro, es dividir un poco las responsabilidades, ¿no? Y no es, digamos, que Claudia no representa esa cuarta transformación. Creo que la representa bastante bien, es fundadora, es activista, militante, ha tocado casa por casa. La que mejor la representa como, y así como punto de lo constató continuidad. la gente, ¿no? Fue la encuesta la que constató que ella representa esa continuidad, lo han marcado con cambio, continuidad con, ¿no? Apellido. Sin embargo, bueno, digamos que lo que tú planteas lo rescato totalmente, porque seguramente la gente que nos ve de otras latitudes sabrá que este ha sido el gran debate de las izquierdas en la región y a nivel global, ¿no? Es como ante grandes liderazgos se presenta la oportunidad de que haya un relevo, y ante la ausencia de ese gran liderazgo, pues se desestabiliza, ¿no? Esa correlación de fuerzas. Y eso ha pasado en cualquiera de los países que enunciemos progresistas de la región, tan así que estamos a tan solo unas semanas de las elecciones en Argentina, y después de 12 años de gobiernos progresistas, más de 12 años si no mal recuerdo, viene la ultraderecha ganando por la vía electoral. Vimos el correísmo, que también se planteó una sucesión con encuesta, ¿no? Que Lenín Moreno era quien representaba en ese momento en las encuestas y entre las bases a ese correísmo, y no tardó ni 2 meses en sentarse a la mesa, y esto lo repito como loro, ¿no? Todo el tiempo, porque 2 meses le costó sentarse en la misma mesa con la banca y con los medios de comunicación que le declararon la guerra a Rafael Correa, y eso tenía que ver con un mal balance, con una mala formación, con un mal planteamiento de sucesión presidencial, que no es menor, los medios hicieron lo propio, etcétera, etcétera, pero ahí es cuando vienen estas reflexiones desde la izquierda, es qué podemos hacer para que eso no pase. Claro. Y ya sabemos cómo actúan los medios de comunicación, ya sabemos cómo actúa el Poder Judicial, pero ahora la reflexión también está de este lado, porque estamos planteando retos, la reforma al Poder Judicial, la reforma para que la Guardia Nacional pase a ser de las Fuerzas Armadas, aumento al salario mínimo, condiciones laborales de los trabajadores del Estado. Estamos hablando de la cancha del Estado y del gobierno mexicano, pero también estamos pensando, y tenemos que pensar más bien en esa reflexión de qué le corresponde a la ciudadanía, ¿no? ¿Dónde se está informando? ¿Cómo se está informando la ciudadanía mexicana? ¿Cómo se
está organizando, si se está organizando o no, porque Claudia es la coordinadora de los comités en defensa de la 4T, ¿dónde están esos comités? Es decir, hay que pasarle también la bolita a las izquierdas en México para decir cómo se evitan esos golpes de Estado y sobre todo cuando personajes que ahorita podemos verlos y nos dan gracia, como les daba gracia a Javier Milei en Argentina hace unos meses, como personajes como Eduardo Verástegui, que está impulsado por Donald Trump directamente, Steve Bannon, la ultraderecha estadounidense, pero también por los grupos evangélicos y sectores de la iglesia en México, cómo están apareciendo y están mermando y disputando el sentido común, o una Lili Téllez, ¿no? Senadora que traicionó a Morena para pasarse al PAN. Es decir, todos estos personajes que nos dan risa existen, siguen disputando, no se han ido con los brazos cruzados. Así es. Y por mucho que las encuestas hoy hablen de una, es dónde está ese movimiento, que es el reto, creo, de las izquierdas progresistas en la región, cómo los liderazgos no opacan o no deciden sobre los movimientos, que siguen disputando a la izquierda, que no se quedan en decisiones cupulares. Así que bueno, pues ahí están los retos. Óscar, ¿con qué nos despedimos? Pues yo, la verdad, sí me quisiera despedir haciendo un amplísimo reconocimiento, yo creo, y lo digo desde el punto de vista periodístico, a lo que han sido hasta hoy 5 años de un gobierno ejemplar en términos de apoyo a la gente. De verdad, ejemplar, pero no solo de la región, yo creo que a nivel mundial. Yo creo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido como una piedra terriblemente grande en el zapato del neoliberalismo mundial, no solo de la región, sino mundial, porque ha expuesto pues que no basta con generar riqueza, sino que hay que repartirla de una manera mucho más amplia y generosa de lo que se ha venido haciendo hasta ahorita. Ha dejado en claro que una economía donde la gente tiene mayor fuerza de consumo es una economía que crece. Ha dejado en claro que no es necesario estarse peleando con los empresarios todos los días para que haya inversiones, para que haya empleos, ¿no? Creo que ha sido un presidente que ha marcado una pauta que va a seguir siendo como un ejemplo en términos económicos, políticos y sociales. Perfecto, pues no, perfecto no hay nada de pronto en el mundo, ¿no? Y creo que de pronto va a haber cosas que se tienen que poner atención en ese sentido. Pero ahí está. El reto para quien llegue no es nada menor. La vara está muy alta. La vara está alta y también eso, ¿no? Que todavía en esas imperfecciones todavía tenemos retos enormes. Se disminuye la pobreza y la desigualdad, pero todavía hay gente en la pobreza, con suma desigualdad en el país. Oligarcas que de repente no entienden, ¿no? Y todavía hay, digamos, los retos en temas de seguridad también después de una mal llamada guerra contra el narco, pues se presentan como temas fundamentales, medulares, de lo que va a ser una segunda administración, todo indica, ¿no? Sí. De la Cuarta Transformación, no lo sabemos, pero bueno, hasta ahora esa es la tendencia. Sí. Pues bueno, muchas gracias, Óscar. Al contrario, Linda, como todos los días aquí estamos. Y pues bueno, gracias a todas y a todos ustedes. El día de hoy no nos pudo acompañar Azul Alzaga, sin embargo les agradecemos, Óscar Camacho y yo. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en De Raíz_Media y en Canal Red. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora aquí en nuestras redes sociales.